Casa Negra, la verdad, detrás de su leyenda, historia oculta de la Roma. La primera vez que Marta vio la Casa Negra fue desde la ventanilla de una combi en un día de lluvia ligera sobre la Ciudad de México. El cielo estaba de ese gris sucio que pesa sobre la Roma cuando las nubes se quedan atrapadas entre los edificios viejos y los nuevos de cristal. Tenía 17 años. Venía de Iztapalapa con una bolsa de plástico llena de ropa y un miedo silencioso en el estómago. La agencia de empleos le había conseguido una buena oportunidad como muchacha de limpieza en una casona antigua de la colonia Roma Norte, muy cerca de la avenida Álvaro Obregón. Le dijeron que era de una familia de dinero, que pagaban puntual y que solo pedían discreción. Antes de seguir con esta historia, si te gustan los relatos de horror muy humanos, inspirados en lugares reales de nuestro México, te invito a suscribirte al canal y a decirme en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. Eso ayuda muchísimo a que estas historias lleguen más lejos y a que yo pueda seguir contándolas. La combi se detuvo en la esquina. Marta bajó con cuidado, esquivando un charco que reflejaba las luces anaranjadas de los postes. La Roma olía a café, tierra mojada y gasolina. No era la primera vez que pisaba la zona, pero siempre lo hacía de paso, mirando con una mezcla de curiosidad y envidia las fachadas Art Nouveau, los árboles altos, los perros con suéter que paseaban los señores de lentes caros. La Casa Negra destacaba incluso entre todo eso. Era un caserón de principios del siglo XX, de 3 pisos, con balcones estrechos y barandales de hierro forjado. La fachada, que alguna vez debió haber sido color crema o amarillo pálido, estaba ahora cubierta por una capa de pintura negra mate que absorbía la luz. Las ventanas parecían ojos hundidos y en el remate del techo 2 figuras de piedra, mitad gárgola, mitad ángel, miraban hacia la calle con expresión severa. Marta se persignó sin darse cuenta. «No te asustes, chamaca», resonó la voz de la reclutadora en su memoria. «Eso de la Casa Negra es puro chisme del barrio. Lo que importa es que pagan bien». Apretó la bolsa contra el pecho y caminó hasta el portón. Antes de tocar, notó algo. El metal estaba frío, más frío de lo que debería en una tarde húmeda. Toque 3 veces, como le habían dicho. Le abrió un hombre de unos 50 y tantos años, alto, delgado, con el cabello peinado hacia atrás y una camisa blanca impecable. Sus ojos eran pequeños, de un color oscuro difícil de leer. «¿Marta?», preguntó observándola de arriba abajo. «Sí, señor», respondió ella bajando la mirada. «Vengo de la agencia». «Pasa», dijo él, haciéndose a un lado. «Soy el señor Rubalcaba». El interior de la casa olía a cera, madera vieja y algo más. Un olor tenue a humedad que no terminaba de irse. El piso del recibidor era de mármol blanco, con vetas grises, y en las paredes colgaban retratos antiguos de gente muy seria. Una escalera ancha subía hacia los pisos superiores, cubierta con una alfombra roja oscura. «Aquí vivimos mi madre, mi sobrino y yo», explicó Rubalcaba mientras caminaban hacia la cocina. «Necesitamos a alguien que mantenga la casa en orden. La señora que nos ayudaba antes se fue de un día para otro, sin avisar. No duró ni un mes». Marta tragó saliva. «Yo estoy acostumbrada a trabajar duro», dijo. «He limpiado departamentos, oficinas, hasta un consultorio dental». Rubalcaba se detuvo y la miró con una media sonrisa que no llegó a los ojos. «No es cuestión de trabajo», dijo. «Es cuestión de aguantar la casa». La frase se quedó flotando en el aire, pesada. En la cocina, una mujer de cabello blanco, recogido en un chongo perfecto, esperaba sentada junto a la mesa. Llevaba un vestido gris, largo, y un chal oscuro sobre los hombros. Sus manos, huesudas, descansaban sobre un bastón de madera. «Mamá, ella es Marta», anunció Rubalcaba.
La muchacha que nos mandó la agencia. La señora la observó despacio, con una mirada que parecía atravesarla. Tiene manos de trabajar, dijo al fin. Eso es bueno. Aquí no queremos muñecas. Buenas tardes, señora, saludó Marta nerviosa. Mucho gusto. El gusto ya veremos, respondió la mujer. En esta casa, el que se queda es porque la casa lo permite. Marta no supo qué contestar. Pensó que era una forma rara de decir que eran exigentes. Solo después entendería que no era una frase vacía. La primera semana fue relativamente normal. Marta se levantaba a las 5 de la mañana. Barría el patio interior, lavaba los trastes, hacía la limpieza de los cuartos que le permitían tocar. La señora, doña Elvira, casi no salía de la planta baja. El sobrino, un adolescente delgado llamado Tomás, vivía encerrado en su cuarto, con audífonos gigantes y la luz de la computadora siempre encendida. Había zonas prohibidas. El estudio del señor Rubalcaba en el segundo piso y el último cuarto del tercer piso, al fondo del pasillo. «Ese cuarto no lo tocas», advirtió Rubalcaba el primer día. «Ni para limpiar. Está cerrado. Si necesitas algo de por ahí, me avisas a mí. ¿Entendido?» «Sí, señor», respondió Marta. No preguntó por qué. Sabía que en las casas de los ricos siempre hay secretos, cuartos donde se guardan cosas que nadie más debe ver o que simplemente se olvidaron de vaciar. Sin embargo, la Casa Negra tenía una forma particular de hacerle notar esos límites. A veces, cuando Marta estaba sola en la cocina, escuchaba pasos en el techo, justo encima, como si alguien caminara por el tercer piso. Oía también el sonido de algo arrastrándose, un mueble pesado o una maleta. Cuando salía a ver, las escaleras estaban vacías, el pasillo en penumbras, las puertas cerradas. «Son las tuberías», le dijo Rubalcaba cuando ella, ingenua, comentó los ruidos. «Esta casa es vieja», se queja. Pero Marta no era tonta. Creció en barrios donde las tuberías suenan, sí, pero no como pasos que siguen el ritmo de tu respiración. A veces, mientras trapeaba la sala, tenía la sensación incómoda de que alguien la miraba desde los retratos. Una noche juró haber visto a la señora del cuadro más grande, una mujer de sombrero y mirada dura, parpadear. Se persignó otra vez. No era cobarde, pero tampoco jugaba con cosas que no entendía. Lo que verdaderamente empezó a incomodarla, sin embargo, no fueron los ruidos ni las sombras, sino la forma en que Rubalcaba la trataba frente a los demás, cuando venía gente de visitas. Una noche, llegó un grupo de amigos suyos, hombres y mujeres de su edad, algunos más jóvenes, todos vestidos de manera elegante. Hablaron de inversiones, de viajes, de arte. La casa se llenó de risas altas y sonidos de copas brindando. «Marta, trae hielo», ordenó Rubalcaba sin mirarla. Ella lo hizo. Mientras ponía la bandeja sobre la mesa de centro, uno de los invitados, un hombre con barba perfectamente recortada, la observó con descaro. «Oye, Ruba», dijo, «al menos contratas muchachas guapas». Las risas explotaron. Marta sintió que la sangre se le subía al rostro, mezclando vergüenza y rabia. Fingió no escuchar como había aprendido a hacer en otros trabajos. Pero entonces, otra invitada, una mujer de labios muy rojos, dijo en voz alta: «Cuando yo tenía la edad de ella, mis papás me dijeron que la única forma de subir de clase era casándome bien. Qué suerte que ahora puedes subir limpiando casas de la Roma». «¿No, niña?» Más risas. Marta apretó la bandeja con fuerza. «Marta no sube de clase», intervino Rubalcaba con una sonrisa fría. «Ella es parte de la casa, como la alfombra o los cuadros. Mientras estén limpios funcionan». Las risas se mezclaron con una incomodidad amarga.
Tomás, que estaba sentado en un rincón con su celular, levantó la vista un segundo y cruzó la mirada con Marta. En sus ojos había algo parecido a un «lo siento», aunque no dijo nada. Esa noche, en el minúsculo cuarto de servicio donde dormía, Marta lloró en silencio, con la cara hundida en la almohada. Pensó en regresar a Iztapalapa, aunque eso significara volver a la inseguridad, al cuarto compartido con otras 3 muchachas, al ruido constante de la calle. Pero también pensó en el dinero que necesitaba para ayudar a su hermana menor, en los medicamentos de su papá, en la promesa que se había hecho de no regresar con las manos vacías. «Va a valer la pena», se dijo. «No voy a dejar que un señor con cara de alacrán me saque de aquí». Lo que no sabía era que no solo era un señor con cara de alacrán contra quien tendría que luchar. La Casa Negra guardaba una historia que la familia Rubalcaba prefería no mencionar, una historia que, de alguna forma, iba a cruzarse con la suya. Una mañana, mientras barría el pasillo del segundo piso, Marta escuchó una voz suave detrás de ella. «No deberías quedarte aquí cuando oscurece». Se volteó, asustada. Tomás estaba recargado en la puerta de su cuarto, con los audífonos alrededor del cuello. «¿Por qué?», preguntó Marta fingiendo indiferencia. «Por los ruidos», respondió él. «No de la casa, de los vivos». Ella frunció el ceño. «No entiendo». Tomás miró hacia el extremo del pasillo, donde estaba la puerta siempre cerrada del último cuarto. «Ahí», dijo en voz baja. «Ese cuarto no solo está cerrado por viejo, lo usan. A veces, cuando tú ya estás en tu cuarto, vienen hombres con mi tío. Se quedan ahí varias horas. Traen cajas, papeles, se oye gente discutiendo. ¿Negocios?», aventuró Marta. «Ojalá», dijo Tomás. «A mi papá le gusta jugar con cosas que no entiende. Documentos, propiedades, dinero que no es del todo limpio. La casa ha sido testigo de cosas feas, no solo de fantasmas». Marta sintió una punzada en el estómago. «¿Y tu abuela sabe?», preguntó. «Mi abuela sabe todo», respondió él. «Pero prefiere rezar y hacerse la ciega. Dice que la casa castiga a los que se pasan de la raya. Yo no sé si creerle o no, pero desde que era niño he visto cosas raras aquí, cosas que no se explican con tuberías». Tomás se acercó un poco más. «Si un día oyes ruido fuerte ahí adentro», señaló el cuarto prohibido, «no subas. Sí, no te metas. No por ellos, por ti». Marta asintió, aunque en su interior una curiosidad peligrosa empezaba a crecer. Esa misma noche, el sonido de la casa cambió. Estaba terminando de lavar los trastes cuando escuchó un golpe seco arriba, seguido de voces alteradas. Miró el reloj, casi medianoche. La señora Elvira ya estaba en su cuarto, y Tomás, según había visto, tenía las luces apagadas. Luego vino un sonido que la heló, un grito ahogado, breve, como alguien a quien le cortan la voz de golpe. Marta dejó el trapo sobre la tarja. Sabía que no debía hacerlo, sabía que lo sensato era encerrarse en su cuartito y rezar, pero algo la empujó a subir las escaleras, descalza para no hacer ruido. En el segundo piso, el pasillo estaba oscuro. Solo la luz lejana de un farol de la calle entraba por la ventana creando sombras largas. Subió al tercero con cuidado, aferrando el barandal. Los ruidos venían del cuarto prohibido, voces masculinas, discutiendo en susurros irritados. «Te dije que no lo dejaras así», murmuraba una. «Si esto sale, nos hunde a todos». «Nadie va a creerle», respondía otra. «Es una vieja loca, y el muchacho vive pegado a la computadora. La muchacha no importa, es invisible». Marta se pegó a la pared, el corazón golpeándole en el pecho. Vieja loca. ¿Hablaban de doña Elvira? Que esto podía hundirlos. Se inclinó un poco más, tratando de ver por la rendija de la puerta. En ese momento,
La casa hizo algo que ella nunca habría imaginado. Uno de los focos del pasillo, que llevaba días apagado, parpadeó y se encendió de golpe, iluminando por completo donde Marta estaba. Las voces dentro del cuarto se callaron. La manija giró. La puerta se abrió apenas unos centímetros. «¿Quién anda ahí?», rugió la voz de Rubalcaba. Marta no pensó. Corrió escaleras abajo, sintiendo el piso crujir bajo sus pies. Se metió en la primera puerta abierta que encontró. Un pequeño cuarto de almacenamiento, lleno de cajas y trastes viejos. Cerró la puerta con cuidado, sentándose en el suelo, intentando controlar la respiración. Escuchó pasos pesados bajando. Se detuvieron frente al cuarto donde estaba. Silencio. Marta se tapó la boca con la mano temblando. «Debe haber sido la luz», dijo al fin Rubalcaba lejos. «O el gato». No tenían gato, pero la casa sí tenía formas extrañas de intervenir. Marta se quedó ahí un buen rato, hasta que el silencio volvió a llenar la escalera. Cuando por fin regresó a su cuarto, no podía sacarse de la cabeza la frase que había escuchado. «La muchacha no importa, es invisible». Por primera vez, esa invisibilidad que siempre le había permitido sobrevivir, empezó a sentirse como una amenaza. Si para ellos no existía, ¿qué era lo que podían hacer sin que nadie preguntara por ella? Al día siguiente, doña Elvira la llamó a la sala. «Siéntate, niña», le dijo, señalando una silla frente a ella. Marta, inquieta, obedeció. «¿Sabes por qué esta casa es negra?», preguntó la señora clavando en ella sus ojos claros. «Porque la pintaron así, supongo», respondió Marta insegura. «La pintura vino después», corrigió Elvira. «La llamaron Casa Negra mucho antes, no por el color, sino por las cosas que aquí se cocinaban. Oscuras. Los hombres de esta familia siempre han sido buenos para hacer dinero con lo que no se ve, pero esta casa tiene memoria, niña, y la memoria, cuando se llena de demasiada mugre, busca la forma de limpiarse». Marta tragó saliva. «Ayer escuché cosas», admitió. «No quise, pero subí». La vieja no se sorprendió. «Lo imaginé», dijo. «La casa te está jalando. Desde que llegaste, los ruidos cambiaron. No eres la primera muchacha que entra a trabajar aquí, pero eres la primera que se atreve a subir sin que se lo ordenen. Eso la casa lo nota». Sacó de debajo de la mesa un pequeño álbum de fotos, con la cubierta desgastada. «Mira», dijo, abriéndolo. Había imágenes de la Casa Negra décadas atrás, fachada clara, gente sonriente en el jardín, fiestas elegantes. Pero en algunas fotos, Marta notó algo raro: sombras en las ventanas donde no había nadie, manchas oscuras en las esquinas, como si la tinta hubiera sido tocada por algo sucio. «Aquí trabajó una mujer llamada Lidia», continuó Elvira. «Fue antes de que tú nacieras. También era muchacha de limpieza, vino de provincia, como tú, escuchó cosas que no debía, vio papeles que no debía ver, y cuando quiso irse, la casa no la dejó». Marta sintió un escalofrío. «¿Qué le hicieron?», susurró. Elvira la miró largo rato. «Nunca encontraron su cuerpo», dijo. «Ni la policía se molestó mucho. Seguro se fue con un novio», decían. «¿A quién le importa una muchacha de limpieza?». Pero desde entonces, algunas noches se escucha su escoba pasar por el pasillo del tercer piso. Y a veces, cuando alguien de esta familia se pasa de la raya, se caen cuadros, se rompen cosas, se oyen pasos detrás. Como si Lidia siguiera aquí, esperando que alguien termine lo que ella empezó. Marta quiso decir que no creía en fantasmas, pero recordó el foco encendiéndose solo, el cuadro que se había movido una noche sin razón, los pasos en el techo. Recordó también las palabras de los hombres la noche anterior. «¿Qué quería hacer Lidia?», preguntó. Elvira cerró el álbum. «Lo mismo que tú tienes la oportunidad de hacer ahora», respondió. «Sacar a la luz lo que estos hombres esconden en esa habitación. No por chisme,
por justicia. Marta se quedó callada. La idea de enfrentar al señor Rubalcaba la aterraba, pero la idea de seguir fingiendo que no veía ni escuchaba nada la empezaba a aterrar más. «No puedo sola», dijo al fin. «Nadie puede sola», respondió Elvira. «Pero no estás sola. Está la casa. Estoy yo. Y está alguien más». En ese momento, como si la hubieran invocado, Tomás apareció en el marco de la puerta. «Escuché todo», admitió. «Y mi papá se equivoca si cree que no me importa lo que hace con esa gente. Yo también estoy harto de que esta casa se sienta pesada todo el tiempo». Se acercó a Marta. «Tú puedes entrar donde nosotros no», dijo. «Eres invisible, y eso, si lo decides, puede ser tu arma». La palabra arma la hizo estremecerse. Nunca se había visto a sí misma como alguien con poder. Siempre había sido la que levanta platos, la que recoge basura, la que limpia lo que otros ensucian. Pero tal vez, pensó, había llegado el momento de limpiar algo más que pisos. La Casa Negra no era solo un escenario macabro, era un personaje vivo, lleno de secretos acumulados por décadas, y de alguna manera que aún no entendía del todo. La había elegido a ella, una muchacha sin apellidos importantes, sin estudios, sin nada más que sus manos, para hacer lo que nadie más se atrevía. Marta inhaló hondo. «Está bien», dijo, mirando a Tomás y a doña Elvira. «Díganme qué tengo que hacer». Y así, sin saberlo, dio el primer paso hacia el corazón oscuro de la Casa Negra, una casa donde las paredes escuchaban, los pisos recordaban y las muchachas invisibles podían por fin volverse la voz que nadie quería oír. Tomás y doña Elvira se miraron entre sí, como si estuvieran midiendo cuánto decirle a Marta de golpe. Al final fue la vieja quien habló primero, acomodándose el chal sobre los hombros. «Lo primero que tienes que hacer», dijo, «es aprender a escuchar distinto, no nada más lo que te dicen de frente, sino lo que dicen cuando creen que no estás. La casa te va a ayudar, pero tú tienes que poner los oídos». Tomás asintió. «Mi papá usa ese cuarto del fondo para sus juntas privadas», explicó. «No siempre viene la misma gente. A veces son 2, 3 hombres. Otras llegan más. Traen maletines, documentos y últimamente he visto cajas que entran pero no salen». «¿Cajas de qué?», preguntó Marta. «No lo sé», respondió. «Pueden ser archivos, dinero, quién sabe, pero hay algo peor. Escucho nombres de personas que no aparecen en ningún lado. Gente a la que le están quitando casas como esta, en otras colonias, con papeles chuecos. Dicen, esta ya cayó. A esta familia la sacamos en 6 meses, como si fueran piezas en un tablero». Marta sintió el estómago apretarse. Conocía bien esa historia. En su barrio también habían llegado inmobiliarias prometiendo modernizar, hasta que la gente terminó en cuartos más pequeños, más lejos, más caros. «¿Y qué gano yo metiéndome en eso?», preguntó, más por miedo que por egoísmo. Elvira la miró con una dureza cariñosa. «Tal vez nada inmediato», respondió. «Tal vez problemas. Pero si nadie hace nada, un día esta casa se va a quedar sin viejas necias como yo, sin muchachos como Tomás, y solo van a quedar paredes negras para selfies. Y tú habrás sido una más de las que vieron y se callaron». Tomás se inclinó hacia ella. «No te estamos pidiendo que te sacrifiques», dijo. «Te estamos pidiendo que uses lo que ya eres para algo que valga. Mi papá se burla de ti, de cómo te ve. Cree que porque limpias no piensas. Eso lo hace bajar la guardia. Ahí está su error». Marta guardó silencio un momento. En su mente se mezclaban imágenes. Los amigos de Rubalcaba riéndose de ella. Su papá tosiendo en el cuarto de lámina en Iztapalapa. Su hermana menor escribiendo en un cuaderno prestado porque no tenía para copias. Y la foto de Lidia en el álbum. Esa muchacha de mirada firme que había desaparecido sin dejar rastro. «Está bien», dijo al fin. «Pero si la casa está conmigo, que se note». Como si la hubiera llamado, un crujido profundo recorrió el techo.
como un suspiro largo. Una corriente de aire frío entró por debajo de la puerta, haciendo temblar la flama de la vela del altar. «Ya empezó», murmuró Elvira, casi en secreto. Los días siguientes, Marta cambió su manera de moverse por la Casa Negra. Por fuera seguía siendo la muchacha que limpia. Recogía platos, quitaba el polvo, lavaba baños. Pero por dentro contaba pasos, medía tiempos, registraba caras. Empezó a llevar un cuaderno pequeño escondido dentro de la funda del colchón de su cuarto de servicio. Cada noche, antes de dormir, anotaba lo que había escuchado. Nombres, fechas, frases sueltas. Miércoles 11, 2 hombres llegan a las 10:30. Uno cojea, el otro trae reloj de oro. Suben al cuarto del fondo. Se escucha la palabra desalojo 3 veces. Hablan de firmas falsas. Ríen cuando dicen esa señora ni sabe leer. Viernes 1. Llega una mujer de traje, lentes oscuros, le dicen licenciada. Discuten sobre un terreno en la colonia Santa María la Ribera. Mencionan que la vieja se aferra a la casa como si fuera suya, pero que el título ya está limpio. Una voz dice, y si no entiende por las buenas, se le manda gente a asustarla. Cada frase le quemaba el pecho al escribirla, pero también le daba una extraña sensación de control. Por primera vez, algo de lo que veía y oía no se perdía en el aire. Quedaba atrapado en letras torcidas pero firmes, como una prueba silenciosa. Tomás empezó a ayudarla desde su trinchera. Desde su computadora rastreaba nombres de empresas, actas, direcciones. Descubrió que la razón social que decía ser dueña de la Casa Negra tenía propiedades en varias colonias antiguas de la ciudad: la Guerrero, la San Rafael, la Santa María, incluso en la Doctores. En casi todas había quejas en redes sociales de vecinos que hablaban de presión, cortes de agua, inspecciones raras. «No son solo ellos y nosotros», le dijo una noche mostrando la pantalla. «Es un patrón. Mi papá es un engrane más de algo más grande. Pero esta casa puede ser el lugar donde se rompa la cadena». «¿Y cómo?», preguntó Marta. «Vamos a ir a la policía con un cuaderno y una computadora». Elvira, que escuchaba desde la mesa, negó con la cabeza. «A la policía no le importó Lidia», recordó. «Ni les van a importar esas otras viejas que están sacando de sus casas. Pero hay gente que sí se interesa cuando huele sangre de ricos». «¿Periodistas?», aventuró Tomás. «Periodistas, colectivos, abogados que todavía tienen vergüenza», respondió Elvira. «Gente que vive de destapar cosas que los Rubalcaba prefieren tener guardadas. Pero para que nos crean, no basta con decir la casa está embrujada. Hay que darles números, nombres, papeles». Marta bajó la mirada a su cuaderno. No eran papeles oficiales, pero era un comienzo. «Yo los he visto firmar cosas sin leerlas», dijo. «Antes de las juntas ponen documentos sobre la mesa. Mi trabajo es traer café, agua. Una vez uno se quejó de que la tinta se chorrea con este clima. Si pudiera tomar una foto». Tomás sonrió. «Te puedo prestar un celular viejo», ofreció. «La cámara no es la mejor, pero para capturar un sello, una firma, sirve. Solo tienes que fingir que limpias la mesa, y cuando nadie mire, clic». La idea la asustó. No era lo mismo escribir frases de memoria que capturar imágenes de documentos. Si la descubrían, no solo perdería el trabajo, podría meterse en serios problemas. Esa noche, mientras se lavaba las manos en el lavabo del cuartito, levantó la mirada al espejo. Se vio a sí misma, ojeras, cabello recogido, uniforme sencillo. La misma imagen que todo mundo estaba acostumbrado a ignorar. «Invisible», se dijo, «hasta que deje de serlo». Apagó la luz. La oportunidad llegó más pronto de lo que imaginaba. Un sábado por la tarde, la casa estaba más ocupada de lo normal. Rubalcaba había organizado una reunión de negocios que se prolongó hasta la noche.
Desde la cocina, Marta escuchaba risas, choques de copas, el murmullo grave de conversaciones serias. Tomás se había encerrado en su cuarto, pretexto de examen en línea, pero en realidad vigilando desde la rendija de la puerta. A eso de las 10, Rubalcaba apareció en la cocina. «Marta, café para todos», ordenó. «Y trae también la charola grande. Vamos a firmar unos documentos y quiero que todo esté limpio». Ella asintió, sintiendo las manos sudorosas. Tomó la charola, colocó tazas, azucareras, una jarra de agua. Tomás, desde la puerta, le pasó discretamente un celular viejo, metido en el bolsillo del delantal. «Solo si ves la oportunidad», susurró. «No te arriesgues a lo tonto». Marta subió con el corazón latiéndole en la garganta. En el estudio, 4 hombres y una mujer estaban sentados alrededor de una mesa amplia, cubierta de papeles. Había botellas de whisky, vasos con hielo, un cenicero con colillas. «Ahí viene nuestra notaria estrella», bromeó uno de los hombres al verla entrar. «Si ella firma, seguro es válido», añadió otro, provocando risas. Marta se obligó a sonreír apenas, como acostumbraba. Dejó la charola sobre un mueble lateral y empezó a servir café, moviéndose con la discreción precisa de quien ha hecho esto 1000 veces. Mientras lo hacía, escuchaba fragmentos de conversación. «Si sacamos a esa gente antes de fin de año, podemos revender el edificio con el doble de plusvalía. La señora esa ya está grande. Le damos una indemnización y listo. ¿Quién va a llorar por una viejita en la Guerrero?» Y esta de la Roma, la voz de Rubalcaba. «No quiero que se convierta en símbolo. Nada de notas en la prensa. Lo de Lidia fue un problema menor. No quiero otro». El nombre le atravesó el pecho como un cuchillo. Lidia. No lo decían como una persona. Lo decían como un problema menor. Como si hubiera sido un trapo viejo que tuvieron que tirar. Marta apretó la jarra entre las manos. Cuando terminó de servir, uno de los hombres empujó un montón de documentos hacia el centro de la mesa. «Aquí está todo», dijo. «Actas, poderes, renuncias. Mientras no se fijen mucho en las letras chiquitas, no hay bronca». Rubalcaba rió. «Los pobres nunca se fijan en las letras chiquitas», comentó. «Bastante tienen con tratar de entender las grandes». Las risas se mezclaron con el chasquido de las plumas al firmar. «Marta», llamó de pronto el hombre de barba, «límpianos tantito aquí». Tiré café. Señaló un espacio de la mesa donde, convenientemente, había papeles salpicados. Marta se acercó con un trapo. Mientras limpiaba, su mano libre, oculta por su cuerpo, sacó el celular del bolsillo. La pantalla ya estaba lista, cámara abierta. Respiró hondo. Durante un segundo, el tiempo pareció detenerse. Los hombres firmaban, hablaban, bromeaban, convencidos de que ella no era más que un movimiento en el fondo del cuadro. Clic. Una foto. Clic. Otra. Sellos, firmas, encabezados de empresas, nombres legibles. Guardó el celular con la misma rapidez con la que exprimía el trapo. Nadie pareció notar nada. Su corazón, sin embargo, golpeaba tan fuerte que temía que se oyera. Cuando salió del estudio, bajó las escaleras casi corriendo. Se metió a la cocina, se apoyó contra el fregadero y dejó que el aire le llenara los pulmones. Tomás entró poco después. «¿Lo lograste?», preguntó en voz baja. Marta le entregó el celular. «No sé si sirve», dijo, «pero lo intenté». Tomás revisó las fotos. Sus ojos se abrieron. «Sirve y mucho», dijo. «Aquí está la razón social, los nombres de los socios, las direcciones, incluso el número de expediente de un juicio. Con esto, las abogadas de los colectivos se van a volver locas». Marta sonrió por primera vez en días. «Entonces no fui solo una alfombra limpia», murmuró. «Nunca lo fuiste», dijo una voz a su espalda. Era Elvira, apoyada en el marco de la puerta observándolos. Había escuchado todo. «Lidia también intentó conseguir pruebas», añadió.
pero no tenía dónde guardarlas ni con quién compartirlas. El mundo ha cambiado tantito desde entonces. Ahora hay redes, colectivos, gente que sí escucha. Ella no tuvo eso. Tú sí lo tienes. Marta pensó en la joven del álbum, en esa historia que había quedado incompleta. Entonces vamos a terminar lo que ella empezó, dijo. Por ella y por nosotras. Las cosas empezaron a moverse más rápido de lo que esperaban. Tomás, con las fotos y los datos, contactó en secreto a un grupo que se organizaba en la colonia. Vecinos que luchaban contra desalojos y gentrificación. A través de ellos, llegaron a una abogada joven, de voz firme y paciencia para explicar. «Lo que tienen aquí», dijo ella revisando las imágenes en una taquería cercana, lejos de la Casa Negra, «es una mina de oro, no solo para su caso, sino para conectar a varias familias que han sido afectadas por la misma red». «¿Y qué va a pasar si denunciamos?», preguntó Marta con la voz temblorosa. «¿No van a venir contra nosotros?». «Claro que van a intentarlo», respondió la abogada, «pero la diferencia entre hacerlo en silencio y hacerlo acompañados es enorme. Si ustedes salen solos, se los comen. Si salen con nosotros, con prensa, con otros casos, la cosa cambia. Por eso estos tipos odian que las víctimas se conozcan entre sí». Decidieron dar un primer paso moderado. Filtrar cierta información a un periodista especializado en temas de vivienda. Nada de fantasmas, nada de la casa embrujada. Solo datos, testimonios, documentos. Semanas después, apareció el primer reportaje. Red inmobiliaria ligada a la compra irregular de casonas en la Roma y colonias populares. No mencionaba nombres completos, pero sí siglas de empresas, patrones de desalojo, testimonios de familias. Rubalcaba leyó la nota en la sala con el ceño fruncido. «Siempre hay gente que no sabe perder», bufó. «Si los pobres entendieran que el progreso es inevitable, sufrirían menos». Marta, desde la puerta de la cocina, fingió no oír. Pero notó algo. Por primera vez, él estaba inquieto. Miraba el teléfono, contestaba mensajes de forma acelerada, marcaba a alguien llamado licenciado Ortega. «No se preocupe, licenciado», decía. «No pueden probar nada. Lo de Lidia ya nadie lo recuerda. Y de la Roma, la casa está conmigo. Mientras mi madre y mi sobrino sigan aquí, es intocable». En el tercer piso, sin embargo, la casa opinaba distinto. Esa noche, mientras Marta estaba guardando productos de limpieza en un armario, escuchó un ruido seco en el estudio. Cuando subió a ver, encontró un cuadro en el piso, el vidrio hecho trizas. Era una pintura de uno de los abuelos de Rubalcaba. Lo levantó con cuidado. Detrás, en la pared, algo escrito a mano, antiguo, casi borrado por el tiempo, se hacía visible ahora que el cuadro ya no lo cubría. Un nombre. Lidia E. Y, debajo, con letra temblorosa, «Esta casa también es mía. Nadie me va a borrar». Marta sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. No sabía quién lo había escrito ni cuándo, pero lo tomó como una señal clara. La Casa Negra y la memoria de Lidia estaban empujando. Tomó una foto del grafiti oculto, la añadió al archivo. Ahora no solo tenían papeles fríos, tenían también la voz, aunque rota, de quien había intentado revelarse antes. La respuesta de la red inmobiliaria no tardó. Inspecciones de protección civil empezaron a llegar a la casa, señalando supuestas fallas. Cartas con lenguaje agresivo comenzaron a aparecer debajo de la puerta. Se recomienda la desocupación voluntaria antes de acciones legales. Por su seguridad, abandone el inmueble. Rubalcaba se encerraba horas en el estudio hablando por teléfono. Su relación con Tomás se volvió más tensa. Lo regañaba por todo, le revisaba el historial de la computadora, lo acusaba de andar de revolucionario. Una noche, los gritos se escucharon desde el pasillo. «No te metas en lo que no entiendes», rugía Rubalcaba. «¿Quieres que nos quedemos en la calle?».
¿Eso quieres? Yo quiero que dejes de pisar a otros para tener tus cosas, respondió Tomás, por primera vez sin bajar la voz. Esta casa está maldita no por fantasmas, sino por lo que tú haces aquí. El golpe sonó fuerte, una cachetada seca. El silencio que siguió fue aún más pesado. Marta, desde las escaleras, sintió el impulso de entrar, de decir algo, pero Elvira la detuvo con una mano. «No ahora», susurró. «A veces, para que un árbol viejo deje de dar fruta podrida, tiene que caer por su peso». Esa misma noche, sin embargo, la casa decidió intervenir. Mientras Rubalcaba subía al tercer piso para revisar el cuarto prohibido, una de las tablillas sueltas del escalón, que llevaba años quejándose bajo los pies de todos, se dio de golpe. No fue una caída mortal, no hubo sangre esparcida ni sirenas, pero Rubalcaba rodó por varios escalones golpeándose la espalda y la cabeza. El grito hizo eco en toda la casa. Lo llevaron al hospital con una vértebra fisurada y un brazo fracturado. Los médicos dijeron que había tenido suerte, que una caída así podía haber sido peor. Para Marta, para Tomás, para Elvira, no fue suerte. Fue una advertencia clara. La Casa Negra no iba a quedarse pasiva mientras él seguía moviendo hilos. Con Rubalcaba incapacitado por semanas, el ritmo de las juntas privadas disminuyó. La red siguió activa, claro, pero un engrane importante estaba momentáneamente fuera de combate. La abogada del colectivo aprovechó ese respiro para empujar acciones legales en varias colonias a la vez, usando el caso de la casa como ejemplo. «No es un milagro», aclaró, «es estrategia. Pero si la casa nos da un empujón, no vamos a decir que no». Marta se encontró a sí misma hablando con Lidia en silencio, en el tercer piso, frente al nombre escondido en la pared. «No te vamos a dejar sola», susurró. «Aunque ya no estés, tu coraje no fue en vano. El final no fue un cuento de hadas, pero sí una forma de justicia». Meses después, tras audiencias, notas de prensa y más presión vecinal, la red inmobiliaria fue obligada a firmar un acuerdo, devolver varias propiedades adquiridas con irregularidades, detener desalojos en curso y reconocer la Casa Negra como inmueble de valor histórico con uso habitacional protegido. Rubalcaba, acorralado, aceptó vender su parte de la empresa y mudarse a otra ciudad. No fue porque le naciera la conciencia, sino porque le resultaba más rentable retirarse que seguir peleando. La casa dejó de ser su tablero de juego. Tomás se quedó. Decidió estudiar Derecho, impulsado por la abogada que los había ayudado. Quería entender mejor las trampas en las que habían caído tantas familias para ayudar a otros a evitarlas. Elvira, cada vez más frágil, vio los últimos trámites desde su sillón de la sala. «Nunca pensé ver algo así», le dijo a Marta un día. «Ver a esta casa respirar sin esa pesadez». «¿Y cree que Lidia descansó?», preguntó Marta. La vieja sonrió, con esa mezcla de ternura y picardía que la caracterizaba. «Las mujeres como Lidia no descansan», respondió. «Se quedan acompañando a las que vienen detrás. Pero ahora, al menos, sabe que alguien terminó su frase». Marta siguió trabajando en la casa, pero ya no como la muchacha invisible. Los nuevos acuerdos permitieron que ella tuviera un contrato formal, con prestaciones. En vez de un cuartito escondido, le dieron una pequeña habitación con ventana al patio, donde podía ver plantas y cielo. Siguió limpiando, sí, pero también empezó a coordinar a otras trabajadoras que llegaban a ayudar en casas vecinas, compartiendo información sobre sus derechos. El cuarto del fondo, aquel que antes era centro de negocios turbios, se transformó en otra cosa. Entre Tomás, la abogada y varios vecinos, lo convirtieron en archivo comunitario. Ahí guardaban copias de contratos, historias de desalojos evitados, datos de colectivas, talleres. Y en un pequeño altar discreto, una foto ampliada de Lidia,
tomada de una de las imágenes borrosas del álbum de Elvira. «Para que nadie vuelva a decir que no importa», dijo Marta el día que colocaron la foto. La casa negra siguió siendo negra por fuera. Pintarla de otro color habría sido negar su historia. Pero por dentro la atmósfera cambió. Los pasos nocturnos ya no sonaban amenazantes, sino como el caminar de muchas mujeres que habían pasado por ahí, cuidando, vigilando, escribiendo. De vez en cuando algún turista curioso paraba frente a la fachada y comentaba a media voz: «Dicen que esa casa está embrujada». Marta, al escuchar desde una ventana mientras sacudía una cortina, sonreía para sí. «Sí», pensaba, «está embrujada por nosotras, por todas las que se cansaron de que las borraran». Y aunque los grandes noticieros nunca la mencionaran por su nombre, cada vez que en alguna parte de la ciudad una trabajadora de limpieza se atrevía a guardar un papel, a tomar una foto, a contar lo que veía, había un hilo invisible que la conectaba con aquella casa oscura en la Roma, donde, una vez, una muchacha decidió que no iba a seguir siendo solo la que limpia, sino la que se atreve a ensuciar las manos de los poderosos con la verdad, porque al final esa era la verdadera maldición de la Casa Negra, que todo lo que se hacía a oscuras dentro de sus paredes, tarde o temprano, saldría a la luz de manos de aquellas a quienes nunca quisieron ver. A partir de ese momento, la vida de Marta ya no pudo separarse de la Casa Negra, aunque el ruido mediático bajó, y la empresa responsable buscó otros barrios para seguir haciendo negocios. En la Roma, la historia se quedó pegada a las paredes como la humedad antigua. Los primeros meses después del acuerdo fueron raros. La casa parecía aprender a vivir con su nuevo ritmo. Menos trajes caros subiendo las escaleras, más estudiantes, vecinas y personas mayores entrando con carpetas bajo el brazo. El antiguo estudio de Rubalcaba se convirtió en una especie de sala de juntas comunitaria improvisada. A veces se hablaba de contratos y juicios, otras simplemente de cómo sobrevivir a la subida de precios del mercado. Marta, que antes entraba a ese cuarto solo para llevar café y limpiar vasos vacíos, ahora tomaba asiento en la mesa junto a los demás. Al principio se sentía fuera de lugar, como si no mereciera estar ahí, pero bastaba que alguien mencionara un detalle de la casa o de la red inmobiliaria para que todas las miradas se volvieran hacia ella. «Tú estuviste cuando firmaron esos papeles», le recordaban. «Tú escuchaste las primeras amenazas», y Marta, que tantas veces había sido tratada como mobiliario, respondía con la seguridad que le había ido saliendo a fuerza de repetir su historia. Fechas, frases, gestos, hasta los tonos de voz de cada uno de esos hombres. Una tarde lluviosa, llegó a la casa un grupo de mujeres que trabajaban como empleadas domésticas en edificios de la Roma, la Condesa y la Juárez. Las había convocado una organización nueva que recién nacía, formada por trabajadoras cansadas de la humillación cotidiana. Traían mochilas baratas, bolsas de mandado, niños pequeños de la mano. «Nos contaron que aquí ayudaron a una muchacha que estaba siendo explotada», dijo una de ellas, «que esta casa defiende a las que somos como nosotras». Marta sintió un ligero vértigo. Se dio cuenta de que, sin querer, se había convertido en parte de una leyenda viva. Las hicieron pasar. En el antiguo cuarto del fondo, ahora archivo, colocaron sillas de plástico, una jarra de agua de Jamaica, galletas sencillas. No había lujos, pero sí atención. «Yo no soy abogada ni nada», dijo Marta de pie frente al grupo, con las manos entrelazadas. «También soy trabajadora de limpieza. Lo único que sé es lo que viví aquí. Y eso es lo que vengo a compartir, por si le sirve a alguien.
Contó su historia, no adornada pero tampoco disminuida. Habló de la agencia de Rubalcaba, de las risas en la sala, de la sensación de ser parte de la casa, pero nunca de la familia. Habló del cuarto prohibido, de los documentos firmados a escondidas, del miedo de caminar por pasillos que guardaban secretos ajenos. Y habló también de cómo escribir, tomar fotos y no quedarse sola habían cambiado el rumbo de todo. Cuando terminó, el cuarto estaba en silencio. Luego, una de las mujeres levantó la mano. «A mí el patrón me dijo algo parecido», comentó. «Que yo era como una planta en la casa, que si me iba ponía otra. Nunca pensé que se pudiera hacer algo con ese coraje». Otra contó que llevaba años trabajando sin seguro, sin contrato, confiando en la palabra de una señora que cambiaba de humor según el clima. Otra habló de acoso, otra de robo de propinas, otra de promesas de vivienda nunca cumplidas. Marta se dio cuenta de algo importante. La historia de la Casa Negra ya no era solo suya, ni de Lidia, ni de Elvira. Era un espejo donde muchas podían mirarse. Tomás, desde una esquina, tomaba notas en una libreta aparte. Sabía que cada testimonio podía convertirse en una pieza más para cambiar cosas más allá de aquellas paredes. «La casa ya no es solo un lugar donde pasan cosas», le dijo a Marta después, mientras guardaban las sillas. «Es un punto de encuentro. Antes se usaba para tramar cómo sacar gente de sus hogares. Ahora se usa para evitar que eso vuelva a pasar». Elvira, cada día más frágil, observaba todo con una mezcla de tranquilidad y cansancio. «Siempre supe que esta casa iba a terminar teniendo la última palabra», comentó una noche, sentada junto a la ventana. «Lo que no sabía era que la iba a decir con tu voz, niña». Marta se sonrojó. «No es solo mi voz», dijo. «Es la de todas, hasta la tuya. Cuando te enojas con los inspectores». La vieja soltó una risita seca. «Algún gusto tenía que darme la edad», respondió. «A estas alturas ya no me da miedo gritarle a nadie, y menos ahora que sé que no grito sola». Con el tiempo llegaron también visitantes curiosos, estudiantes de arquitectura interesados en la historia de la casa, cronistas de barrio que querían saber más sobre la otra cara de la Roma, incluso turistas que traían en el celular notas sobre casas embrujadas de la ciudad. Marta aprendió a separar. A unos les contaba la versión corta, la que hablaba de leyendas, sombras y ruidos raros. Era la que la gente buscaba para tomarse fotos y sentirse cerca del misterio. A otros, los que venían con respeto y verdadera curiosidad, les contaba la historia larga. La de Lidia, la de los papeles, la de la red inmobiliaria, la del cuaderno escondido en el colchón. Esa no era para todos, pero sí para quienes podían hacer algo con ella más allá de un video viral. Una tarde, un muchacho de provincia se acercó tímido después de una visita guiada informal. «Mi mamá también es trabajadora del hogar», le dijo a Marta. «Siempre nos dijo que no nos metiéramos en problemas, que lo importante era que no nos faltara chamba, pero verla a usted contar todo esto, no sé, me hizo pensar que quizá el problema es que nunca nos metimos en nada aunque nos pisaran». Marta lo miró con una mezcla de ternura y gravedad. «Tu mamá hizo lo que pudo con lo que tenía», respondió. «Nosotras no estamos aquí para juzgar a las que se callaron. Estamos para que las hijas y los hijos puedan hacer algo distinto si quieren. Lo que pasó aquí no borra lo que ella aguantó, pero sí puede hacer que tú no tengas que aguantar lo mismo». El muchacho asintió, con los ojos brillosos. «Yo quiero estudiar Derecho», confesó. Escuchando a Tomás, como que me dieron ganas, Marta sonrió. «Entonces estudia», dijo. «Y cuando seas abogado, acuérdate de que las historias como la nuestra también merecen su lugar en tus casos. No solo las de los que tienen apellidos largos. Hubo, por supuesto, momentos duros. No todos los vecinos estaban contentos con la nueva fama de la casa.
Algunos decían que tanta reunión atraía problemas. Otros reclamaban que siempre se habla de las trabajadoras, pero de los patrones buenos nadie dice nada. Había quienes seguían viendo a Marta como la muchacha, aunque ahora la saludaran con un poco más de respeto. Ella tuvo que aprender a vivir con eso. No se trata de volverse heroína para todos, pensó. Se trata de no volverse traidora de una misma. Un día, la agencia que originalmente la había llevado allí llamó a su celular. «Marta, tenemos una oferta buenísima para ti», dijo la voz de la reclutadora. «Casa en Polanco, sueldo el doble. Nada más que ahí si nos piden gente que no se meta en problemas. O sea, que no ande con colectivos ni cosas raras». Marta miró alrededor. La escalera que sabía de memoria, la ventana por donde entraba la luz filtrada por los árboles, el eco de risas y voces que ahora llenaba la casa negra de otra manera. «Gracias», respondió, «pero aquí ya tengo más que un sueldo». «¿Qué puedes tener más que un buen sueldo?», se sorprendió la mujer. Marta pensó en Lidia, en Elvira, en Tomás, en las mujeres que llegaban a contar sus historias, en los cuadernos llenos de letras diferentes. «¡Historia!», dijo. «Y lugar». Colgó sin culpa. Esa noche, al subir al tercer piso, pasó la mano por la pared donde seguía escrito el nombre de Lidia. El tiempo había desdibujado un poco las letras, pero ella las repasaba de vez en cuando con lápiz suave para que no se perdieran. «Lo logramos», susurró. «No todo, pero algo». Un crujido leve fue la respuesta. Si era la casa, Lidia o solo la madera vieja, poco importaba. Para Marta era un «te escucho». Años después, cuando las rodillas ya le dolían al subir escaleras y las manos se le arrugaban de tanto cloro, Marta se sentó en el mismo cuarto donde una vez había temblado con un celular en la mano, espiando firmas ilegales. Frente a ella, una joven de unos 20 años, con uniforme sencillo y ojos llenos de rabia contenida, sostenía un cuaderno nuevo. «Mi patrona me dijo que si no le firmo una hoja renunciando a todo, me corre sin pagarme lo que me debe», le contó. «Yo no sé leer bien. Me da miedo que me hagan firmar algo peor». Marta tomó aire despacio. «Aquí no firmamos nada sin leer», dijo. «Y si no sabemos leer, buscamos a quien nos lea de nuestro lado, no del lado de ellos». Le pasó el cuaderno. «Escribe primero lo que ya te hicieron», añadió. «Que no se quede solo en coraje, que se vuelva historia, porque cuando las historias se juntan, pesan más». La joven la miró con una mezcla de admiración y desconfianza. «Dicen que esta casa está embrujada», comentó, «que aquí espantan». Marta soltó una risita corta. «Sí», respondió, «aquí espantan a los que se aprovechan de las muchachas que limpian. Si tú tienes la conciencia tranquila, la casa no es tu enemiga. Al contrario, te va a cuidar mejor que muchos seres vivos». La muchacha sonrió por primera vez. «Entonces, quiero que me espante del lado bueno», dijo, apoyando el cuaderno en las piernas. Marta se recargó en la silla, escuchando el trazo inseguro de la pluma sobre el papel. Afuera, la Roma seguía cambiando. Nuevos cafés, nuevos edificios, nuevas rentas imposibles. Pero en ese cuarto, en ese rincón de la Casa Negra, había algo que no cambiaba. La necesidad de que las historias de quienes limpian el polvo de los demás no quedaran enterradas bajo capas de silencio. Cuando la joven terminó de escribir, levantó la vista. «¿Y ahora?», preguntó. Marta señaló la puerta, el pasillo, las escaleras, la ciudad más allá. «Ahora no estás sola», dijo. «Y cuando una muchacha de limpieza deja de estar sola, esa sí es la verdadera historia de terror para los que siempre creyeron que podían tratarnos como si no existiéramos». La Casa Negra, silenciosa, pareció asentir.
Tal vez aún conservaba sombras en las esquinas, ruidos inexplicables en la noche, ecos de pasos viejos. Pero ya no era solo una leyenda para espantar niños. Era una advertencia para adultos que jugaban con vidas ajenas. Y mientras hubiera, en algún lugar de México, otra casa vieja donde una trabajadora invisible empezara a escribir lo que ve, un hilo seguiría uniendo esos puntos con aquel caserón oscuro de la Roma. Un hilo hecho de letras torcidas, de coraje acumulado y de una certeza que Marta había aprendido a fuerza de golpes. Que las manos que limpian también saben ensuciar de verdad la conciencia de quienes se creen intocables, simplemente contando lo que pasa cuando ellos piensan que nadie está mirando. Con los años, la historia de Marta y de la Casa Negra empezó a contarse en voz baja en otros barrios, como esas leyendas que pasan de boca en boca, pero esta vez con nombres reales y direcciones verdaderas. No salió en cadenas nacionales, no hubo película ni estatua en su honor, pero en las reuniones de trabajadoras del hogar, en los pasillos de edificios viejos y en las pláticas de vecindad, su nombre empezó a aparecer junto al de Lidia, como parte de la misma cadena. Una tarde de noviembre, el aire frío bajaba por las calles de la Roma cargado de olor a pan de muerto y café. Marta estaba sentada en una banca del pequeño patio interior, descansando las rodillas. El sol se filtraba a través de las hojas de los árboles, dibujando sombras amables en el piso. Tomás, ya convertido en abogado, revisaba unos expedientes en la mesa junto a ella. Nunca pensé que acabaría con mi escritorio en la misma casa donde me daba miedo subir al tercer piso, comentó él sonriendo. Y yo nunca pensé que me iban a preguntar mi opinión sobre papeles con tantas letras, respondió Marta. Mira nada más. Tomás cerró la carpeta. Lo que más les impresiona a mis colegas, dijo, no son los sellos ni las firmas, es tu cuaderno. Cuando les enseño que todo esto empezó con las notas de una muchacha de limpieza, se quedan callados. Marta miró sus manos. Seguían ásperas, con cicatrices pequeñas de tantos años de trabajo. Pero ya no las veía solo como herramientas de limpieza, sino como manos que habían sostenido una historia hasta que no pudieron ignorarla. Yo solo escribí, porque no quería que se me olvidara, admitió. Si me ponía a pensar que un día lo iba a leer gente con traje, me hubiera dado pena. En ese momento, una ráfaga de viento suave cruzó el patio, moviendo las cortinas de las ventanas, haciendo crujir las vigas de madera. Marta alzó la vista hacia el tercer piso. La sombra de una figura femenina pareció cruzar brevemente delante de una ventana, para luego desaparecer. ¿La viste?, preguntó Tomás, siguiendo su mirada. Siempre la veo, respondió Marta sin miedo. A ella, a tu abuela, a todas. No me espantan, me acuerdan. Tomás asintió, serio. Yo también la sueño a veces, dijo, pero ya no como un fantasma triste, sino como alguien que se ríe cuando ve lo que hicimos con este cuarto. Se refería al viejo cuarto del fondo, que ahora estaba abierto, con estantes llenos de carpetas, cuadernos y fotografías. En una de las paredes, además del nombre de Lidia, había una frase pintada con letras grandes, torcidas pero firmes, que entre todas habían decidido dejar como marca: «Esta casa también es nuestra. Nadie nos va a borrar». Aquel día, un grupo de niñas del barrio había ido a hacer la tarea ahí, porque en sus casas no tenían espacio. Entre cuadernos de primaria y cartulinas de colores, escuchaban de vez en cuando retazos de las historias de la casa, como si fueran cuentos, pero sin final de princesa. ¿Y no te da miedo que un día todo esto se olvide?, preguntó Tomás mirando hacia el portón. Que lleguen otros, que pinten todo de blanco y digan que aquí nunca pasó nada. Marta se quedó pensando un momento. Claro que me da miedo, respondió. Pero ya aprendí algo.
Mientras haya alguien que cuente, nada se olvida del todo. Hoy soy yo, mañana serás tú, pasado mañana cualquiera de esas niñas. La casa no vive solo de paredes, vive de lengua a lengua. Se levantó despacio, apoyándose en el respaldo de la banca. Además, añadió mirando la fachada oscura desde el patio, esta casa no se deja blanquear tan fácil. Tiene demasiadas capas de historia. Cada vez que alguien intenta taparla, algo se cae, algo cruje, algo aparece. Es necia, como nosotras. Llegó la hora de cerrar la puerta principal. Marta caminó hasta el portón de hierro. Lo empujó con el mismo gesto que había hecho miles de veces. Antes de echar la llave, miró un momento hacia la calle. Parejas paseando, gente con prisa, perros jalando la correa. Nadie parecía prestar demasiada atención al caserón negro. «Así está bien», murmuró. «Que el ruido lo hagamos adentro entre nosotras, que afuera solo vean una casa vieja más, y se confíen». Cerró con un clic. El sonido resonó por el pasillo, pero ya no sonó a prisión, sino a refugio. Esa noche, antes de dormir, Marta abrió el primer cuaderno que había llenado, aquel con las primeras notas temblorosas sobre reuniones, firmas y frases de desprecio. Las letras se veían envejecidas, pero seguían claras. «Mira nada más la letra tan chueca», se dijo, riendo para sí. «Y con todo y eso, mira hasta dónde llegó». Lo guardó con cuidado en una caja metálica junto con los demás cuadernos. No sabía si un día acabarían en un archivo público, en un libro, en un documental, o simplemente seguirían ahí, en el tercer piso de la Casa Negra, esperando a que otra muchacha los encontrara. Lo importante era que existían, que en un mundo donde la historia suele escribirse desde arriba, aquellas páginas demostraban que también se puede escribir desde el trapeador hacia arriba. Antes de apagar la luz, se asomó a la ventana de su cuarto. La silueta de la Casa Negra se recortaba contra el cielo nocturno, igual de oscura que siempre, pero para ella llena de matices. Sabía que en algún punto de la ciudad otra trabajadora estaría cerrando también una puerta, tal vez después de una jornada de humillaciones, tal vez con un cuaderno vacío en la mochila sin saber todavía qué hacer con él. «Ojalá te animes a escribir», susurró, sin saber a quién se lo decía. «Aquí te vamos a estar esperando, aunque nunca vengas en persona». El viento movió suavemente las cortinas. Marta sonrió, apagó la luz y se dejó abrazar por el silencio de la casa. Un silencio distinto al de los primeros días, ya no de secretos pesados, sino de historias guardadas con cuidado. Así, la Casa Negra siguió en pie en la Roma. Por fuera, una fachada oscura que muchos pasaban sin mirar. Por dentro, un lugar donde las manos que limpian aprendieron a dejar también su huella, y mientras en algún lugar alguien repitiera su nombre, Marta, Lidia o cualquiera de las otras, la casa seguiría recordando a todos que a veces el verdadero terror para los poderosos no viene de espíritus vengativos, sino de mujeres humildes que se cansaron de ser invisibles y decidieron simplemente contar la verdad.